Quiero hablarles esta mañana, mis hermanos, del enemigo invisible que todos tenemos. Lo que quiero compartir hoy es añadiendo a lo que hablamos el domingo pasado, y les pido que el mensaje del domingo pasado, que está en nuestras redes sociales, está en el canal de YouTube de la iglesia, Iglesia La Roca, ahí lo pueden ver y pueden oírlo, todo lo que hablamos la semana pasada, y hoy es una continuación para tratar de darle un poco más de consistencia a este tema, el enemigo invisible. Si es verdad que tenemos a un Dios en el cielo y que nuestro Dios es invisible, no lo podemos ver porque Él es Dios, es espíritu. Dios es espíritu. Dios puede manifestarse a nosotros, pero Dios en su esencia es espíritu. Por eso necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, según Juan capítulo 4. Pues nuestro enemigo es también espíritu maligno. Fue un arcángel de Dios. La historia bíblica es que tenemos un enemigo. Ese es el enemigo de nuestras almas. Primero, ese es el enemigo que quiere que el mayor número de personas posible no entiendan el evangelio, no les resplandezca la luz del evangelio, que vivan a oscuras. Nuestro enemigo no está en contra de la religión, es más, él utiliza la religión. Nuestro enemigo está en contra de la verdad, porque la verdad se llama Jesús. Jesucristo no dijo que Él enseñaba la verdad o que Él traía la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Hay una gran diferencia entre enseñar la verdad y ser la verdad. Nosotros podemos enseñar la verdad, pero solo Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pues el enemigo nuestro era un arcángel. La historia bíblica es la siguiente: el reino de Dios, el reino invisible, el mundo sobrenatural, como hablamos el domingo pasado. Hay dos mundos, hay dos realidades. Uno es el mundo nuestro, el natural, el de los sentidos, el de lo que vemos y oímos y palpamos. Pero está el otro mundo, muchísimo mayor que el mundo natural, que es el mundo sobrenatural. En ese mundo sobrenatural viven, primero, Dios, y segundo, todas las criaturas que Dios ha creado. Los ángeles. La enseñanza en la Biblia acerca de los ángeles es increíblemente fascinante. Los ángeles de Dios son los agentes de Dios, son los servidores de Dios, son los diáconos de Dios en el cielo. Y los ángeles son seres creados. Y en el mundo de los ángeles, habían ángeles con más gloria y más honor que otros. Esos son conocidos como los arcángeles. Y la Biblia nada más que nos da el nombre de 3 ángeles, que son los 3 arcángeles, los principales. Ningún ángel tiene nombre. Cuando la Biblia habla de los ángeles, dice: un ángel del Señor, se le apareció un ángel. Pero cuando habla de estos 3, los da por nombre. Los 3 arcángeles de Dios son Gabriel, Miguel y Lucifer. Y Lucifer era el más condecorado, el más especial de los 3 arcángeles. Era el ángel de luz, adornado con piedras preciosas. Lo describe Ezequiel capítulo 28. Y ese arcángel tuvo tanta gloria, tanta honra, que un día subió el pecado a su corazón y dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo. Y ese día fue expulsado de esa posición privilegiada y se convirtió, Lucifer se convirtió
en la serpiente, en el diablo, en Satanás, el líder de la oposición, el gran y horrible revolucionario del cielo. Causó una revolución, una oposición a Dios. Nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 que la tercera parte de las estrellas del cielo escogieron seguir al dragón. Los títulos de Lucifer son muchos: el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el dragón. Apocalipsis habla del dragón y Apocalipsis 12 habla que la serpiente, que la tercera parte de las estrellas de Dios escogieron seguir al dragón. Esas estrellas son los ángeles caídos, que son los demonios. El estudio de la angelología es una de las áreas de estudio bíblico. Todas son interesantes. Hay 10 de ellas. Y el estudio, el tema de los ángeles es fascinante. Si usted va a estudiar la Biblia en serio, usted necesita la Biblia separarla en 10 temas diferentes. Y uno de ellos es el estudio acerca de los ángeles. Y los ángeles están divididos entre los ángeles buenos y los ángeles caídos. Los buenos son los servidores de Dios. Los ángeles caídos son los que siguen y siguieron al diablo. ¿Y saben lo que está pronosticado para ellos? Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Eso dice nuestra Biblia. Usted y yo vamos a ver un día al diablo y a todos los ángeles caídos ser echados al lago de fuego donde arderán y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros vamos a ver eso. Porque si usted es creyente, usted va para el cielo con el Señor. No nos podemos olvidar, mis hermanos, que Jesucristo fue quien nos dijo: ustedes, Juan capítulo 14, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los diría. Pero les estoy diciendo que ahí hay muchas mansiones. Me voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Qué les parece? Jesús vino, pero se fue. Y se fue a preparar lugar para los que crean y lo reciban a Él como su Salvador personal. Y va a regresar a recogernos. Eso es lo que nosotros le llamamos el recogimiento de la iglesia. Donde el Señor viene a recogernos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, cuando se toque la trompeta que tiene que tocarse, Jesucristo desciende en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Saben cómo termina ese pasaje? En 1 Tesalonicenses. Oigan cómo termina. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras que yo acabo de citar, ¿les alientan? Que si usted ha recibido a Cristo, para allá es que usted va. Para allá es que usted va. El mundo invisible, donde vive Dios y donde viven los seres angelicales y los querubines, donde viven todos los seres que Dios ha creado para que le sirvan a Él. Ese es el mundo, mis hermanos, que el apóstol Pablo pudo ver. Fue trasladado, dice 2 de Corintios, que fue llevado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, y allí oyó cosas que no le fue permitido hablar y repetir. Pero nos dijo escasamente lo que vio. Y yo le pregunto, ¿usted lo cree? Está en la Biblia, ¿usted lo cree? Yo lo creo.
Yo lo creo. Igual que creo Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted cree eso? A mí qué me importa lo que digan los maestros de FIU o los filósofos, el que sea. Los filósofos o vivieron o están vivos ahora, o vivieron hace 100 años, o vivieron hace 200, pero cuando Dios nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso nada más que puede decirlo quien estaba allí al principio. Y el único que estaba allí al principio era Dios. Y yo escojo creer que esa palabra es palabra de Dios. Y cuando déjenme ya irme por esta tangente un momentico y volver al mundo invisible, al enemigo invisible. Pero cuando los ateos, cuando los escépticos, cuando los que se creen que saben más que Dios, nos dicen, reiteran, recalcan, insisten en que la ciencia ha podido probar la inexistencia de Dios. Esa será la falsamente llamada ciencia, pero no es ciencia. Porque la verdadera ciencia proviene del único que es omnisciente. El que tiene toda la ciencia es el omnisciente, que es Dios. Y toda la ciencia verdadera proviene de Dios. Porque Dios es la fuente de todo lo que es verdad. Y los científicos lo único que pueden hacer es poder observar y decir, bueno, he visto esto y observo esto, pero cuando un científico nos habla y nos dice, yo no estaba ahí hace 40 millones de años, pero porque tiran los números como si fuera tomarse un traguito de limonada, hace 3 billones de años el mundo había una sopa, había un pantano de químicos y de repente, ¡puf!, del pantano, ¡pum!, salieron las células y las moléculas y de repente pasaron 14 millones de años más y ¡pum!, decidieron reunirse y decir, vamos a convertirnos en un pez. Y pasaron 20 millones más y ¡pum!, ahora vamos a ser anfibios. Y nos van a salir patas y vamos a salir caminando de la laguna. Y después vamos a volar. Nos van a salir alas. Los huesos se nos van a poner finitos. Porque hay que estudiar las aves para saber que los huesitos de las aves tienen exactamente el peso, la liviandad que tienen que tener para poder volar. Y después, mamíferos. Y por último, del orangután vino tu tatarabuela. Y todo pasó por casualidad. Todo es casualidad. Nosotros creemos en una inteligencia suprema que le ha dado orden al mundo. Nosotros creemos en el orden y en el diseño. Yo tengo un reloj que me regalaron hace poquito que tiene 400 piezas. ¿A quién se le ocurre decir que este reloj, que tiene 400 piezas, las piezas de repente son tornillos y rueditas y cosas que ¡pum! No, la gente inteligente dice, ¿cómo? Y eso son 400 piezas. La ingeniería que toma unir 400 piezas e inventar un reloj es tremenda. Ahora oigan esto, lo que dice este librito de ciencia. El cuerpo humano, estamos hablando de una sola cosa,
es una pieza de ingeniería compleja e intricada en la que cada estructura juega un papel preciso. Hay aproximadamente 200 huesos diferentes, 650 músculos diferentes en un cuerpo humano, 79 órganos. Usted tiene 79 cosas metidas por allá adentro. Y suficientes vasos sanguíneos para darle vuelta a la tierra 2 veces, al globo terráqueo. Y me quiere decir fulano de tal que esto fue casualidad. Hay que ser bruto. Porque el ateísmo es primero una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento. Hay que estar mal por dentro, hay que tener muchos prejuicios y hay que estar bravo con Dios y hay que haber venido de un hogar donde los ateos le enseñaron, etcétera, 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 etcétera. Nosotros creemos en orden y diseño, que es lo lógico, pero además es la verdad y además es lo que dice la Biblia. ¿Qué le parece? Ay, no, que los dinosaurios. Pero ustedes no saben que han encontrado huellas, restos, huellas de dinosaurio en el mismo lugar donde han encontrado huellas humanas. Así que no podemos creer cualquier cosa que nos digan. Yo, por lo menos, usted haga lo que usted quiera, pero yo le apuesto a la Biblia siempre. Ay, Freddy, si eso puede ser cuento de hadas, bueno, me moriré. ¿Y qué me pasó? Nada. Es más, la vida que yo he vivido desde que soy cristiano es 1000 veces mejor de la que vivía antes. Y si me muero y creí algo que era un cuento de hadas, que no lo es, pero bueno, vamos a seguir la premisa esa. ¿Qué perdí? Nada. Pero si tú, creyendo que te lo sabías todo, negaste todo lo que la Biblia decía y negaste a Dios y a Jesucristo y cómo llegar a la eternidad, si tú lo que crees es una equivocación, ¿cuánto perdiste? Tú sí perdiste. Si lo que yo creo no es cierto, no perdí nada, pero nada, 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 nada. Pero si lo que yo creo es verdad y tú estás equivocado, ¿cuánto perdiste? Casi nada, nada más que la eternidad separado de Dios. Paso escopeta. Y Dios dice que ese mundo y ese enemigo existe. ¿Usted ha visto alguna persona endemoniada alguna vez? Yo sí. Aurora la ha visto. Hemos estado juntos. Hemos visto personas con demonios. ¿Y usted ha visto alguna vez a alguien arrastrarse por el piso como una serpiente y decir, no, no me leas eso, no me leas eso, no, 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 no? Yo he visto eso. ¿Y qué le he estado leyendo? La Biblia. ¡No! Y he visto personas expulsar demonios y después decir, oye, las voces que me vinieron. Yo he visto eso. Yo no puedo negar que ese mundo existe. Y si usted lee la Biblia, usted no puede dejar de encontrar lugares en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde hay persona tras persona tras persona que habían endemoniado, y este que tenía demonio y el otro que tenía una legión, y que Jesús le dijo, sal de él. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. No nos mandes al lugar de castigo, déjanos entrar en aquellos cerdos. Así que el mundo invisible existe, el enemigo invisible existe, el diablo, existen los demonios.
Y el problema tuyo y mío mayor con el enemigo es que el enemigo nos quiere engañar, nos quiere mentir, nos quiere cegar el entendimiento, nos quiere seducir para que hagamos el mal y para que desobedezcamos a Dios. ¿No fue eso lo que la serpiente o el que se disfrazó de serpiente hizo con Eva? ¿No dice la Biblia que la serpiente con su astucia engañó a Eva? La serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y qué quiere hacer la serpiente, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios? Es desacreditar a Dios. Es tratar, él sabe que lo que le espera es el infierno y a todos los demonios, y lo que quiere es ir lo más acompañado posible y llevarse al mayor número de personas con él. ¿Cómo yo sé eso? Porque la Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 dice que si nuestro evangelio, nuestras buenas noticias están encubiertas ante los ojos de los incrédulos, está encubierto. Miren lo que dice: si nuestro evangelio está todavía encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, pónmelo. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de la gloria de Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo es la imagen de Dios. Y el diablo lo que quiere, el Dios de este siglo, no el Dios verdadero, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de los deseos de la carne, el Dios de los deseos de los ojos, el Dios de la vanagloria de la vida, lo que quiere es encubrir las buenas nuevas del evangelio, encubrir, engañar a los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Mis hermanos, es mi oración, mi más profundo deseo, que nadie aquí sea engañado, que el evangelio no esté encubierto a los ojos de ninguno de ustedes. Por eso aquí yo creo que cada semana volvemos a repasar lo más básico del evangelio. ¿Qué es lo más básico del evangelio? El evangelio es un mensaje que es que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue enterrado y que al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que todos los que crean en Jesucristo, dijo él, que van a tener o tienen vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. El evangelio. Y cuando alguien dice, yo creo eso, Señor, sálvame, Jesucristo, tú eres mi Salvador, y la persona lo pide de todo corazón, el que cree de todo corazón, de repente pasa de muerte a vida. Pasa de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y al diablo se le fue uno más. El diablo todos los días pierde adeptos. ¿Por qué? Porque todos los días en el mundo entero hay personas que reciben a Jesús. Pero el diablo, ¿qué quiere hacer contigo y conmigo? Nos quiere tentar, nos quiere seducir, nos quiere engañar. La Biblia le llama al diablo el engañador, en otro lugar le llama el tentador, en otro lugar le llama el ladrón. Y eso es lo que él quiere, engañarnos, seducirnos. Cuando tú eres cristiano, él lo que quiere es que tú peques y desobedezcas a Dios. ¿Para qué? Para que tú le traigas descrédito a Dios y para después acusarte delante de Dios y decir, mira, dice que es cristiano. Mira lo que hacen los cristianitos, mira. Cuando un cristiano quiere vivir contrario a lo que dice la Biblia, debía de hacer una cosa: no decir que era cristiano, porque le va a traer más descrédito a Dios.
Es así, qué triste. Alguien me dijo recientemente, hablábamos de una persona que estaba tratando de ganar para Cristo y que esa persona es amigo de alguien que profesa ser cristiano. Y me dijo, mi opinión es que fulano no ha recibido al Señor porque mira que le he hablado del Señor. Y es porque este amigo que tiene profesa ser cristiano y ha sido tan horrible ejemplo para él. ¿Por qué tu testimonio y el mío es importante? ¿Por qué quiere el diablo que nosotros perdamos nuestro testimonio? Porque al perder nuestro testimonio estamos desacreditando el poder de Dios, la realidad de Dios, mis hermanos. Que Dios nos libre de hacer eso. Que Dios nos libre. Pero ahora quiero hablarles de algo en particular esta mañana, en los minutos que me quedan. Y es, fíjense, quería hablarles hoy de 4 cosas. Ya de 2 de ellas hablamos de ellas el domingo pasado. Este enemigo invisible, yo quería decirles la realidad del enemigo. Es una realidad. Él aparece en la Biblia en todas partes. Léalo. Si usted me dice, yo quiero leerlo, yo quiero verificar eso con mis propios ojos, con mi propia lectura, venga y hable conmigo, que yo le doy muchas citas donde aparece la obra del diablo. Génesis 3, cuando tentó a Eva la serpiente. En otros momentos, en Job, cuando apareció Satanás delante de Dios y le dijo, quítale a Job las bendiciones para que tú veas cómo te maldice. Y Dios le permitió a Satanás quitarle a Job las bendiciones, el cerco de protección y de bendición que Dios había derramado sobre él. Aparece en muchos lugares en la Biblia. Si usted quiere verificarlo, yo con muchísimo gusto se los doy. Pero usted necesita cerciorarse por cuenta propia la realidad del enemigo, la identidad del enemigo. Ya he hablado con ustedes de la identidad del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Déjenme mostrarle un pasaje muy cortico donde habla de la identidad del enemigo. Si me ponen, Luis, por favor, Isaías capítulo 14. Miren lo que dice. Miren lo que dice. De repente el profeta Isaías, hablando inspirado por el Espíritu Santo, le habla a alguien. ¿A quién le habla? A un lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El próximo, Luis, por favor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, por favor. Sobre las alturas de las nubes, decías tú, lucero, subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es todo el problema del diablo, que quiere ser semejante a Dios. Él quiere ser igual a Dios. Y no puede, porque Dios es superior. Pero Él quiere convencer al mayor número de personas que ellos también tienen respuestas sin necesidad de Dios. Así hizo con Eva y así hace con todo el que quiere ir contrario a la voluntad de Dios. O sea, aquí vemos la identidad del enemigo en el Antiguo Testamento, y no hablemos del Nuevo. La modalidad del enemigo, cómo obra en la mayoría de las personas. No estamos hablando de los casos extremos donde hay alguna persona que tiene problemas serios. Estamos hablando de la persona común y corriente, como tú y como yo. ¿Cómo es que el diablo está tratando de seducirnos, de engañarnos, de tentarnos? No hay mejor ejemplo, mis hermanos, en mi opinión. Acuérdense que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito no para llenar ahí páginas.
es porque todo lo que está escrito es útil para ti, para mí, para aprender algo. Y yo pienso que esta lectura que vamos a hacer, esta observación que vamos a hacer en esta mañana, tiene como objetivo, Dios la incluyó en la Biblia para que tú y yo supiéramos cómo es que tenemos que pelear contra Satanás. ¿Tú sabes a quién tenemos que imitar? A Jesucristo. ¿Cómo peleó Jesús? Porque cuando Jesús, Dios, tomó cuerpo humano, como hombre fue tentado por el diablo. Como Dios, Dios no puede ser tentado por el mal, pero como Jesús era Dios hecho hombre, en su humanidad fue tentado por el mal. Y el Señor nos revela a nosotros cómo fue que Jesucristo venció. ¿Quieres tú vencer? Vamos a verlo. Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. Aparece en Mateo capítulo 4 y aparece también en Marcos y aparece en Lucas. Pero por causa de tiempo vamos a examinar solamente la de Mateo capítulo 4. Jesús, versículo 1. Después que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, cuando salió del agua, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado por el diablo. Así que el Señor le dijo: mi hijo, ahora viene la tentación. ¿Para qué? Para que a todos los que tú ganes pueda quedar esto escrito. El valor de la Biblia, de la palabra de Dios, que esté escrita. El valor de esta palabra no hay manera de calcularlo esta mañana. La palabra de Dios es una fuente y en toda verdad, todo asunto de fe y de práctica, toda cuestión de fe y de práctica para ti, para mí como cristiano, tiene que salir de la palabra. Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué pasó allí? Versículo 2. Ese es el desierto que está al lado del río Jordán. ¿Cuál es el desierto ese? El desierto de Judea. Que hay que ver eso. Ese desierto es piedra con un poquito de tierra. Es piedra y piedra y piedra y piedra y piedra. El desierto de Judea. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tremendo ayuno ese. Qué tremendo el Señor. ¿Qué pasó? Versículo 3. Justo en el momento, porque el diablo es muy oportuno, él te estudia y sabe cuál es tu punto débil y el momento más débil que tú tienes. Y ahí es donde viene la insinuación. Fíjense que aquí no dice si Jesús oyó la voz del diablo o pasó en su mente. Yo quiero decirle que la mayoría de ustedes, todas las tentaciones del diablo sobre mi vida, ¿saben dónde son? Aquí adentro. Todas las insinuaciones del diablo son internas. Y aquí no dice que Jesús oyó la voz audible del diablo. Nada más que fue tentado por el diablo. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, tienes hambre, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú tienes poder, si tú dices que se convierte en pan, esa piedra ahí se va a convertir en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, muéstralo, anda. Pero esa tentación, Jesucristo no tenía que hacer eso. Y mucho menos que fuera una sugerencia del diablo. ¿Qué pasó? Respondió, versículo 4. Jesús respondió y le dijo: escrito está. ¿Qué hizo Jesús? Citó la palabra. Dígame, ¿hay poder en la palabra o no hay poder en la palabra? ¿Hay protección en la palabra? Hay toda protección.
Aquí está la revelación de Dios. Escrito está, y le citó un salmo que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Round 1. Perdí el round este. El diablo echó 3 rounds con el Señor. Entonces, versículo 5, el diablo lo llevó a la santa ciudad. El desierto de Judea está al lado de Jerusalén. Uno nada más que camina un poquito al sur y ya está en el desierto. Y al norte, Jerusalén, con tremendas montañas y tremendos barrancos. El Señor lo llevó a la santa, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El templo es una explanada que la rodearon de una muralla y la rellenaron para que en vez de ser una curvatura fuera una planicie, donde fabricaron, donde construyeron el templo de Salomón. En ese momento estaba el templo de Salomón construido en pie. Allí el diablo llevó a Jesús. Hay que pararse allá arriba y mirar y ver los barrancos, ver los valles que hay alrededor de esa montaña que se llama el monte de Moriah. Y hay 3 montes allí en Jerusalén, 3 picos. El monte Moriah es donde está el templo. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, versículo 6, si eres hijo de Dios, tírate, tírate. Porque dice la Biblia, el diablo sabe la Biblia también, caballero. Mire lo que dice. Porque escrito está. Le citó la Biblia, pero se la citó fuera de contexto. La Biblia tiene toda que compaginar perfectamente. Dice que Él va a sostenerte para que tu pie no tropiece. No te va a pasar nada si te tiras. En tus manos te van a sostener los ángeles. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito, segunda cita bíblica, no tentarás al Señor tu Dios, porque a Dios no lo debemos tentar. Tentarlo para ver que Dios haga algo. No, Dios hace algo cuando Él quiere, pero que jamás sea porque lo estamos probando a ver si Él es capaz de hacerlo. No tentarás al Señor tu Dios. Perdió el round 2. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Una montaña allí, cuando usted vela, casi se puede ver. Yo nunca fui a uno de los picos más altos allí, pero allí está todo tan cerca que Siria se ve. Jordania, que era Amón, se ve. Filistea, la tierra de los filisteos, se ve. En un lugar alto se ve todos los lugares bajos. Lo llevó al lugar alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, versículo 9, todo esto te daré, todo esto te lo doy porque yo tengo autoridad sobre estos reinos. Y yo te los doy a ti si tú postrado me adoras. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Las 3 veces que le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Tú quieres vencer al diablo, tienes que conocer la Biblia. Y tienes que usar la Biblia. ¿A ti qué te importa que te vean en el automóvil hablando solo? Y que digan, este está orate.
¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa que en el trabajo te oigan en el baño tú orando y haciendo lo que tengas que hacer y diciéndole al diablo no? Porque escrito está. O en el baño de tu casa o donde sea. ¿Qué te importa? Yo le sugiero que usemos la Biblia literalmente. Escrito está. Las insinuaciones van a venir aquí adentro. El diablo te va a hablar aquí adentro y tú le dices, vete Satanás porque escrito está. No le diga, vete Satanás porque escrito está. No sé dónde está, pero te voy a llevar el domingo para que Freddy te lo diga. Te comió el león. No, tú tienes que conocer la palabra. Ay, pero es que no tengo retentiva. Toma ginkgo biloba, que te renueva la memoria. Toma sábila, que la sábila es buena para todo. Pídele al Señor, Señor, yo quiero memorizar tu palabra. Yo quiero memorizar lugares claves de tu palabra. Y puede que no sepas el capítulo y el versículo, puede que no, pero que tú digas, yo sé que está escrito tal cosa. Y que tú te defiendas contra las acechanzas del diablo con la palabra. Vete Satanás porque escrito está. Y vete Satanás porque escrito está. Y también está escrito esto, Satanás. Jesús se defendió con la palabra. Jesús tuvo victoria con la palabra. Y tú y yo también la podemos tener. Tienes que probarlo para saber si es verdad, si funciona o no. Pero miren lo que dice el versículo 11. El 11, Luis, por favor. El diablo entonces, ¿qué hizo? Después de 3, le dejó dice otro de los evangelios, le dejó por un tiempo. Por un tiempo. No vaya a pensar que te dejó para siempre. Ay, perdí 3 veces. No, hombre, no. Esta es la lucha de toda la vida para un creyente. Esta es la batalla del creyente. La batalla del creyente es el de usar la palabra y de resistir al diablo. La Biblia dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resístanlo. ¿Cómo? Dice, resístanlo firmes en la fe. Resístanlo firmes en la fe. Pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es la armadura de Dios? La verdad. Ciñan vuestros lomos con la verdad. Pónganse la coraza de justicia. Pónganse el casco de la salvación. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pónganse, usen el escudo de la fe. Cálcense con el evangelio y oren en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la armadura tuya y mía, mi hermano. Fortalecernos en el Señor es utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Dios, la batalla no es tuya ni mía, la batalla es del Señor. El ejército que nosotros servimos no es un ejército tuyo o mío, no es un ejército de sangre y carne, es el ejército del Señor. Estamos en el ejército del Señor, peleando esta batalla en medio de las pruebas, dice el cantico. En medio de las pruebas la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar. Tú eres parte de la iglesia y yo. Mis hermanos, las tentaciones se combaten con la palabra, se combaten diciendo no. Ustedes saben cuántas tentaciones vienen a la mente. El diablo sabe. Y si tú le has abierto puertas al diablo y le has dado áreas de fortaleza en tu mente, en tu vida, áreas de debilidad, estás más débil y tienes que fortalecerte ahí y fortalecer y cerrar la brecha y buscar a otros hermanos y decir, tienen que orar por mí porque esta fortaleza que le abrí hace 6 años me está dando tremendo dolor de cabeza hoy. Y hay que ser humilde y hay que abrir el corazón y la boca de uno y decir, ayúdenme en oración, ayúdenme en oración. Fortalezcanme en oración, levántenme en oración. Y cuando hacemos eso y somos humildes y de verdad estamos en serio,
Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio, así mismo es. Pero al humilde Dios le da gracia. Y gracia, la gracia de Dios es lo que tú y yo necesitamos para tener victoria en Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos que aprender a pelear contra el enemigo. Y decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera Satanás, porque escrito está. No, porque escrito está. Los cristianos tenemos dos cosas. Dios ha establecido dos cosas poderosas para nosotros combatir al enemigo. Una es el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y lo segundo es la sangre del Señor. La sangre del Señor. Y recordar la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me protege. La sangre de Cristo me da victoria. Yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Vete, Satanás, porque escrito está. No lo voy a hacer porque escrito está. ¿Cuántas tentaciones van a venir? Imagínense ustedes, todo depende de tus puntos débiles. Pero créanme que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Créanme que no es en balde que la Biblia dice, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos vencer cualquier cosa si estamos fuertes en el Señor. Amén. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Que Dios nos ayude a pelear, a echar esta buena pelea. Esta buena pelea. Y si tú estás aquí y nunca has recibido al Señor, qué mejor día que hoy. Jesucristo te ama. Jesucristo pagó todos tus pecados. La deuda que tú le debías a Dios, todos le debemos tremenda deuda a Dios. Y Dios escogió pasar por alto nuestras ofensas y ofrecernos el perdón y decirnos, mira, yo te amo de tal manera, yo amo al mundo de tal manera, yo amo a toda la humanidad de tal manera que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no amó solo a un grupo de personas, Dios ama al mundo entero. Tenemos que darnos cuenta que cuando la Biblia dice mundo, se refiere al mundo, a la humanidad, al cosmos. No es a un grupo selecto. No. Dios sabe quién va a creer en Él. Dios lo sabe de antemano. Dios escoge que los que crean en Él, Dios los va a adoptar como hijos suyos. Y Dios les va a dar todas las bendiciones que la Biblia habla. Y Dios lo sabe de antemano quién va a creer. Pero Dios no te selecciona a ti por encima de otro. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No te dejes engañar. No te dejes confundir. Cuando la Biblia dice, 1 Timoteo 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, eso significa todos los hombres. Por eso necesitamos orar. ¿Por quién? Por el presidente, el vicepresidente, la Corte Suprema de Justicia, los senadores, los representantes. 1 Timoteo 2, cuando Dios mandó a que oraran por los que estaban los gobernantes, todos los gobernantes que estaban gobernando en ese momento, a los pueblos cristianos donde Timoteo estaba ministrando, todos eran paganos e impíos. Y 1 Timoteo Dios, yo exhorto a que se hagan oraciones rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia, los que están en autoridad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
¿Sabe Dios quién? Ese es el gran misterio, que Dios es tan grande y tan soberano que Dios permite que los hombres usen su libre albedrío para creer, y Él sabe quiénes van a creer y quién no. Pero Dios quiere que todos crean. ¿Por qué? Porque Dios quiere responsabilizarnos a todos. Nadie va a poder decir, yo no me salvé porque tú no quisiste. ¿Cómo? Jamás alguien va a poder avergonzar a Dios de esa manera. No existe. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Todos significa todos. El mundo significa el mundo. No hay que interpretar eso ni darle, ni hacer ahí calistenia espiritual, calistenia doctrinal. No. Que Dios. Así que si tú estás aquí esta mañana, Dios te ama y quiere que tú vengas a los pies de Jesucristo. Él no te puede obligar. Tienes que hacerlo tú y decir, yo quiero. El que tenga sed, venga a mí, dijo Jesús, y beba gratuitamente del agua que yo doy. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a Él. En tu corazón, ven. Te pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Y yo te invito esta mañana, mi querido amigo o amiga, que tú vengas, si no has venido ya, ven a Él. Ven a Jesús. Le cuento cómo vine yo, leyendo la Biblia, buscando a Dios. Me di cuenta que Jesús era el Salvador y yo quería que fuera mi Salvador. Y le dije, Señor, sálvame que estoy perdido. Sálvame. Si tú le dices lo mismo que le dije yo, el Señor te va a salvar hoy. El Señor va a entrar en tu vida hoy. Dile ahí en tu corazón, Señor, sálvame. Si lo quieres decir en voz alta, amén. Nadie va a pensar nada de ti excepto todo lo bueno. Dile, Jesús, sálvame. Si nunca lo has hecho, sálvame. Hoy vengo a ti de corazón y tú me recibes con tu amor. Créelo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Oh Señor, tú eres tan grande, Señor, que en tu reino hay cupo para todos. En tu reino hay cupo para todos. Señor, tú quieres que nosotros seamos familia tuya y que vivamos contigo en tu reino celestial para siempre. Ese lugar que describe Apocalipsis, esa nueva Jerusalén, donde no va a haber enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. En esa nueva Jerusalén es donde queremos vivir, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha recibido el regalo de la vida eterna, que lo haga hoy. Porque la paga del pecado sería muerte, separación de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, oye eso. La paga del pecado sería muerte, separación eterna de Dios. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recíbelo. Va a ser la mejor decisión de toda tu vida. Que Él te quite todos tus pecados y que te dé su perdón. ¿Qué clase de cambio? Gracias, Señor. Te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, por salvarme a mí un día. Perdido. Sin brújula. Sin esperanza. Viviendo para el placer del momento. Señor, y ahí me saliste tú al paso. Y Señor, interviniste en mi vida.
como tú haces con cada uno de nosotros. Tú nos sales al paso. Y oímos algo que nunca lo habíamos oído. Y eso cautiva nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y venimos a Cristo. Y Señor, yo sé esta mañana que en ti hay victoria, pero hay que estar alerta. Tú nos mandas a ser sobrios y a velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, dando vueltas, buscando a quien devorarse. Y tú dices, estén sobrios y velen, firmes en la fe, firmes en la fe. Mi hermano, mi hermana, eso no es hoy, 1 de diciembre, eso es el resto de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser sobrios todos los días. Señor, ayúdanos a usar las herramientas de tu palabra para poder vencer a Satanás. Aunque nos parezcan infantiles, pero Señor, tú lo pusiste por alguna razón y nosotros lo creemos y tú quieres que lo hagamos y lo vamos a hacer por tu gracia. Y Señor, gracias por esta mañana, por mis hermanos aquí. Gracias por la iglesia, los hermanos, los que vienen para oír tu palabra. Señor, yo te pido que tu palabra nunca regrese vacía, Dios. Que tú hagas que tu palabra sea fructífera en el corazón, en el terreno espiritual de cada persona que está aquí. Que hemos traído nuestro terreno. Nuestro terreno viene dentro de nosotros. Ese es el campo de siembra en nuestras vidas. Te pido que tu palabra sea una siembra buena que lleve fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que tú hagas milagros en medio nuestro. De sanidad, de restauración, de liberación. Señor, los milagros que tú quieras los queremos todos. El que tú escojas, ese es el que queremos. Tú eres el Dios de milagros. Lo eras, lo eres y lo serás siempre. El Dios milagroso. Y en ti confiamos y en ti creemos. Ahora haz milagros y llévate toda la gloria tú, Señor. Y te damos gracias por esta mañana y mis hermanos aquí. Y todos te alabamos y te bendecimos. Y todos podemos decir en el nombre de Jesús, amén, que así sea. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Amén, amén, mis hermanos. Amén, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, los que puedan venir. Dios les bendiga, que tengan tremenda semana. Que Dios les bendiga.